Opinar es cosa de todos. Pero en UMFM, el espacio es para las opiniones ligeras en Líneas Extra. Líneas Extra. Todos los miércoles a las 7 de la noche, con Camilo Vallejo. Un día más en este programa, cualquier día que sea para quienes nos oyen por las diferentes plataformas. Y Alejandro Samper. Porque, oye, es increíble ese contrato. ¿Cuántas llamadas hizo Camilo? Descubrimos las líneas extra de los columnistas de la semana. Líneas Extra por UMFM 101.2. Pensadores, especialistas, lideresas, educadores, personas. Desde la academia hasta tus canales auditivos. Un podcast que habla con los maestros para provocar nuevas ideas en un diálogo emergente. Hola a todas y todos los oyentes de este podcast Derechos. Un espacio en donde los saberes del aula se transportan a un escenario de conversación. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Soy Sofía Morales y estaré acompañándolos en este encuentro radial en donde los derechos y las preguntas que tengamos alrededor de ellos serán el hilo conductor de nuestra charla. Estás escuchando Podcast Derechos, diálogos jurídicos en tus oídos. Hoy tenemos como invitado a Ángelo Buitrago Giraldo, abogado docente universitario en pregrado y posgrado de la Universidad de Manizales, litigante especialista en seguridad social y en derecho laboral, y relaciones industriales y magíster en derecho. Profe, bienvenido a este podcast. Hola Sofía, muchas gracias, muy grato este espacio, un saludo extensivo a todas y todos nuestra amable audiencia. Bueno, y para comenzar con este podcast, para comprensión nuestra y de nuestros oyentes, ¿cómo explicaría el derecho a la seguridad social en el trabajo? Bueno, Sofía, como se plantea en esta pregunta, hay varios elementos para poder entender lo que es la seguridad social en un marco laboral o del trabajo. Lo primero es que cuando nos hablan de derecho, significa que surge a través de un orden, unas reglas, y como tal, ese derecho lo que conlleva es a otorgar, en el caso de la seguridad social, unos beneficios, unas prestaciones, unos requisitos para que la población se pueda beneficiar de la misma. Ya cuando hablamos en ese sentido de derecho a la seguridad social, efectivamente en el caso colombiano surge unos beneficios, unas prestaciones para quienes efectivamente están realizando un trabajo. Y ahí hay que hacer relación respecto a lo que entendemos por trabajo. Una cosa es que la persona que va a desarrollar una actividad denominada como una actividad humana, que puede ser bajo la fuerza física, el caso de un auxiliar de la construcción, o en el caso de una actividad material, que es el ejercicio o el oficio que realiza un docente. Pero cuando hablamos de trabajo, no necesariamente conlleve a que exista una contraprestación por ese trabajo. Es decir, que la persona en su casa puede realizar una actividad denominada trabajo, pero entender ese tipo de trabajo conlleva que efectivamente en nuestro cubrimiento de seguridad social se pueda advertir situaciones que por el solo hecho de ser una actividad humana nos sometamos a unos riesgos. Y en esa medida es a través de la seguridad social donde efectivamente esos riesgos los cubre. Entonces, cuando hablamos de la seguridad social en el marco del trabajo, efectivamente genera una cobertura, es amplia para toda la población colombiana, incluso personas que no están nacionalizados en Colombia, como sería otro tipo de extranjeros que realizan algún tipo de actividad. Entonces, cuando hablamos de la seguridad social, efectivamente es una política que busca generar unas prestaciones, por ejemplo, asistencial, como es el caso de salud. En Colombia tenemos un cubrimiento donde toda la población tiene esa posibilidad de acudir a un sistema para que cuando sufre alguna dolencia, alguna contingencia, pueda ser cubierto por un sistema. Y no necesariamente requiere en que la persona haya generado o tenga una capacidad económica o unos ingresos para que la cubra, en este caso, en lo que tiene que ver con lo asistencial, para atender algún tipo de enfermedad, accidente. Entonces, cuando hablamos efectivamente del trabajo, si bien es una forma de realizar una producción económica, no necesariamente hablamos que haya una retribución directa por prestar un servicio. Esto es importante porque cuando hablamos de trabajo nos llega otro paralelo o un versus que sería el empleo,
trabajo versus empleo, efectivamente el empleo necesariamente sí debe estar remunerado. ¿Y por qué hablar de esas dos diferencias? Porque efectivamente cuando hablamos del empleo y si se habla en ejecución de una actividad que permita contraprestar ese servicio que está otorgando esta persona denominado trabajador o prestador, pues efectivamente surge una obligación en que esa persona que lo contrata tenga la obligación legal de generar una cobertura. Pero la figura, la palabra trabajo es más extensiva porque me genera una cobertura tanto para quien tiene una posibilidad de retribuir el servicio como para quien no tiene ingresos, pero que efectivamente a través de un sistema de seguridad social tenga la posibilidad de generar una cobertura. Y digamos, esta seguridad de la que nos hablas tiene un costo, ese costo, digamos, depende de qué factores para que incremente o disminuya. Bueno, aquí volvemos al punto que se vuelve deductivo respecto de la pregunta anterior. ¿En qué sentido? En que hablar de costos para que surja una cobertura en materia de seguridad social, pues necesariamente tenemos que hablar de una figura que es lo que se conoce como una contribución. Como está diseñado, creado nuestro sistema de seguridad social, es bajo una figura técnica que se denomina el seguro. Es decir, el ciudadano, para tener unos beneficios a cargo de un sistema de seguridad social, debe contribuirle. ¿A través de qué? De una cotización. Entonces, cuando hablamos efectivamente de realizar algún tipo de aporte para que como consecuencia de ese aporte yo pueda tener una cobertura por parte de la seguridad social, es claro que desde el punto de vista reglamentario se estipula la forma de cómo se va a contribuir al sistema de seguridad social. Y hablar de la seguridad social conlleva entender que esa contribución tiene una destinación específica. Es decir, la seguridad social la entendemos como una seguridad social integral. Más allá de lo que es el concepto de seguridad social un poco técnico, la podemos entender es que la seguridad social cubre unas contingencias por el solo hecho de ser o desarrollar una actividad humana. En ese caso, entender una seguridad social integral es precisamente para que haya una cobertura en salud, en pensiones, en riesgos laborales y en otros servicios que son los servicios sociales complementarios, que básicamente es lo que asumen las cajas de compensación familiar. Que las cajas de compensación familiar fueron creadas para trabajadores de medianos y bajos recursos con la finalidad en que a través de la cobertura que se adelanta, que surten, que cubren las cajas de compensación familiar, se pueda generar unos beneficios familiares para ese trabajador que está aportando a través de su empleador o el independiente en una caja de compensación familiar. Entonces, entender que hablamos de una seguridad social es para generar varias coberturas a través de una administradora: salud, pensión, riesgos laborales y las cajas de compensación familiar. Significa que cuando hablamos de una contribución, bajo esa fórmula de pagar un menor valor para tener un mayor beneficio, conlleva a que se realice una destinación de cotización a salud, a pensión, a riesgos laborales y a los servicios sociales complementarios. Si miramos en la actualidad, para que se hable de una cotización para el subsistema de seguridad social en salud, la normatividad establece un valor que sale con base a los ingresos salariales que reciba él, en este caso un trabajador, un independiente o quien tenga capacidad económica para hacerlo. Entonces, inicialmente la contribución para salud va sobre el 12,5%, que estamos hablando, si la persona venga un salario mínimo, en ese caso sale ese 12,5% para destinación de salud. Si es pensión, se aporta a un fondo de pensiones un 16% de lo que recibe la persona por concepto de ingresos. Llámese salario, llámese honorarios o llámese una remuneración por servicios profesionales o de manera autónoma e independiente. Y en el caso también de riesgos laborales, cuando hablamos de riesgos laborales, pues digamos que hay que entender es los tipos de riesgos que existen y la normatividad
clasifica un nivel de riesgos que va de 1 a 5, siendo 5 un riesgo alto, es decir, una exposición de riesgo elevado de esa persona que realiza una actividad que va a ser dependiente, es decir, contrato laboral, y que efectivamente le puede generar algún tipo de secuela o algún tipo de situación contingente en la actividad laboral. Y en el caso de lo que tiene que ver con las cajas de compensación familiar, lo que se aporta parte de una contribución parafiscal, que efectivamente es una cobertura que se sale del mismo sistema de seguridad social y más bien se entiende como una cobertura de una prestación familiar desde un marco pues más técnico que sería la protección social. Entonces, por un lado, internamente tenemos esa forma de contribuir al sistema para tener un beneficio que efectivamente sería asistencial y que también sería un beneficio económico, porque hablar de la seguridad social es anticiparse a esas contingencias que surgen en el devenir cotidiano, como es el caso de una persona que sufre un accidente estando dentro de su inmueble, dentro de su casa, requiere una atención a través de un prestador, una atención de primer nivel, una atención de urgencias, una valoración con un médico general, una valoración con un médico especialista. Entonces, hablar de la seguridad social conlleva a que esa persona, el ciudadano, pueda acudir a un prestador para que le atiendan esa dolencia, independientemente si es cotizante o no es cotizante, que era lo que ya decíamos. Decir si es cotizante o no es cotizante, si yo le contribuyo al sistema, digamos que la diferenciación radica en que si la persona requiere de una incapacidad, porque la incapacidad se la prescribe el médico con la finalidad en que entre en un proceso de recuperación, que su diagnóstico, su dolencia, ¿sí? Y en esa medida va a haber un tiempo en donde no va a poder producir económicamente. Entonces, lo que permite el sistema de seguridad social cuando yo cotizo es que en ese tiempo que va a estar incapacitado no se afecten sus ingresos. Acoja las recomendaciones médicas para recuperarse y mientras se surte ese interregno de tiempo de recuperación, el sistema, por usted haberle contribuido al sistema, le va a otorgar una prestación económica conocida como una incapacidad o auxilio de incapacidad. Entonces es ahí muy importante cuando decimos por qué hay que contribuirle y excepcionalmente quienes no tienen la capacidad económica para contribuirle, igual van a estar cubiertos, pero solo en lo asistencial, solo en un cubrimiento en salud. En lo económico, no, porque ahí sí la norma, como decíamos al principio, que es un derecho a la seguridad social, establece unos parámetros, unos requisitos, unas condiciones. Y una de las condiciones es, si usted ciudadano quiere percibir una prestación económica, tiene que contribuirle al sistema, tiene que contribuirle. Entonces, digamos que ahí es donde evidenciamos cómo varía la cobertura del sistema, pero a través de la contribución. ¿Y cómo opera esa contribución internamente en Colombia? Angelo, ¿tú de pronto nos podrías especificar cómo funciona en específico el sistema de pensiones en Colombia? Cuando hablamos entonces de seguridad social, referíamos previamente que es una cobertura integral. Como está implementado nuestro sistema de seguridad social, repito, es un sistema integral. Y dentro de ese sistema integral hay una cobertura que asume algunas contingencias que surgen efectivamente cuando la persona llega a la cúspide, es decir, cuando hablamos del júbilo, la persona entra en un proceso de realizar su producción económica, pero cuando llega a la cúspide lo que busca es que ya no realice sus ingresos bajo su propia actividad, sino que sea un sistema el que le tenga la posibilidad de otorgarle una prestación económica, que es lo que ya entendemos como una pensión de vejez. Cuando hablamos de nuestro sistema de pensiones, en el caso de Colombia, nuestro sistema de pensiones en la actualidad y de acuerdo a las modificaciones que han habido, plantea dos alternativas. Lo primero es que hablar de un sistema de pensiones conlleva efectivamente generar una cobertura de 3 contingencias inicialmente, que es el tema de la vejez, la invalidez y la sobrevivencia o, como anteriormente se denominaba, la muerte. Entonces, por eso es muy importante entenderlo así para decir por qué un sistema de pensiones. Porque un sistema de pensiones precisamente permite
que la persona, mientras desarrolla su actividad económica, permita contribuirle a un fondo de pensiones para que ese fondo de pensiones le genere esa cobertura, esas contingencias de invalidez, de vejez y de muerte. Es decir, trabajador que desarrolla una actividad que no es laboral, pero efectivamente sufre un accidente. Ejemplo, un accidente de tránsito. No tiene que ver o no está relacionado con la actividad laboral, el empleo que él desarrolle. En ese caso, esa persona que sufre un accidente de tránsito conlleva a que quede con una lesión, una secuela, una pérdida funcional de sus miembros inferiores. Y eso como tal, pues le va a afectar su medio de subsistencia. Entonces, ¿qué permite un sistema de pensiones? Que frente a esas situaciones de riesgo, la persona adelante ante un fondo de pensiones una prestación denominada pensión de invalidez, para que efectivamente se le retribuya una prestación económica como una compensación a esa pérdida denominada invalidez que le ha causado el accidente. ¿Por qué? Porque en ese caso, digamos que lo que hace es regular y limitar las brechas que surgen, sobre todo cuando una persona tiene algún tipo de invalidez. Se le disminuyen las oportunidades laborales. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Pues va a conllevar a que esté en extrema pobreza y en ese caso sus medios de subsistencia pues no tenga esa posibilidad para que hablemos de una vida en condiciones dignas. Entonces, por eso el sistema pensional prevé ese tipo de situaciones. Lo otro es la persona que realiza algún tipo de actividad, o en ese caso está cubierto por un sistema pensional, fallece, ¿qué va a pasar con su núcleo familiar? Y si esa persona era la única fuente de ingresos de ese núcleo familiar. Entonces, hablar de un sistema de pensiones permite que si la persona le contribuyó a ese sistema de pensiones, tenga la posibilidad la familia o los beneficiarios acceder a una prestación económica denominada una pensión de sobrevivientes. Y es el fondo de pensiones el que va a suplir la fuente de ingresos de quien acaba de fallecer. ¿A quién? A esos beneficiarios. Ahora, decíamos al principio, cuando se trata de la persona que llega a la cúspide, que básicamente es cuando ya entendemos que el por qué hay una edad mínima para pensionarse, para acceder a una prestación económica. Porque ahí es donde, de acuerdo a las estadísticas que nos muestra, en este caso, cada estado, en el caso de Colombia, pues conlleva establecer que deberá cumplirse unos requisitos para acceder a una prestación económica denominada pensión de vejez. Entonces decíamos que llegar a la cúspide, al júbilo, en donde la persona tuvo una etapa de producción, de empleabilidad, cuando llega a esa edad, debe acogerse a unos requisitos que establece internamente, en este caso Colombia, para acceder a una prestación económica denominada pensión de vejez. Entonces esa pensión de vejez lo que va a hacer es suplir lo que recibía en parte en la etapa productiva y ya va a adentrarse a otra etapa, que es la etapa de la vejez. Entonces lo que se busca es que un sistema, a través de una administradora de fondos de pensiones, le siga otorgando una prestación económica. ¿Hasta cuándo? Hasta que fallezca, es decir, una prestación económica de por vida. Entonces, entender así qué es lo que me cubre, por ejemplo, un sistema de pensiones, ya sabemos por qué surge la necesidad de contribuirle a un sistema. Entonces, en el caso de nuestro sistema pensional en Colombia, tiene la posibilidad en que el afiliado pueda pertenecer a dos regímenes, a uno de los dos regímenes pensionales. En Colombia tenemos un régimen pensional que lo administra la administradora colombiana de pensiones más conocida como Colpensiones. En este tipo de fondo de pensiones, la persona que decide contribuirle a ese sistema, a ese régimen pensional, tiene la posibilidad de acceder a una pensión acreditando un tiempo mínimo de cotización, una densidad mínima de semanas de cotización, porque efectivamente cuando yo le contribuyo al subsistema de pensiones, se me va reflejado es en unas semanas de cotización. Y en esa medida, hablar de semanas de cotización, teniendo en cuenta que hablamos de un derecho de la seguridad social, implica que yo también como afiliado cumpla esos requisitos para acceder a una pensión que me otorga ese fondo de pensiones. Es decir, que en esa medida, acoger ese tipo de requisitos, tendré la posibilidad de acceder a esa prestación económica de vejez.
Pero también en Colombia operan otro tipo de fondos que hacen parte de un régimen técnicamente denominado como un régimen de capitalización, donde la persona también se puede afiliar a estos fondos que son denominados como fondos privados y es el mismo afiliado el que va a garantizar su propia pensión con sus propios recursos. Es decir, tiene que ser autosuficiente, porque ahí dependes de un capital mínimo para acceder a dicha prestación económica por concepto de pensión de vejez. ¿Y cuáles son esas otras entidades en Colombia que existen para el funcionamiento de este derecho? Entidades, en el caso del subsistema de seguridad social en pensión, vemos esas dos administradoras, Colpensiones y los fondos privados. Pero si lo miramos en sentido amplio ya en lo que corresponde a la seguridad social, entonces decimos que el cubrimiento por parte del sistema de salud en este momento está a cargo de las empresas promotoras de salud más conocidas como las EPS, que son las que manejan, digamos, esa estructura organizacional, administrativa, red de contratación, para que los afiliados de la EPS puedan utilizar los servicios que está dentro de la cobertura del sistema de salud. Pero también dentro de esas entidades están las instituciones prestadoras de servicios, que son las IPS, y esas son las entidades que atienden al afiliado, al paciente, contratadas por las EPS, ¿sí? Entonces tenemos también IPS privadas, IPS públicas. En el caso del sistema de riesgos laborales, hablamos que las entidades que asumen ese tipo de coberturas son las administradoras de riesgos laborales. Son las encargadas efectivamente de asumir tanto una prestación asistencial, que es el caso del trabajador que sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, y en esa medida lo asistencial conllevará a que se le garantice una rehabilitación por la dolencia, la afección que sufrió ese trabajador. Pero también la ARL es la encargada, la administradora de riesgos laborales, de otorgarle la prestación económica, el auxilio temporal de incapacidad, por ejemplo, a los trabajadores. Decíamos que en el caso de los servicios sociales complementarios, las cajas de compensación familiar son otro tipo de entidades que intervienen en esa estructura de la seguridad social integral. Profe, ¿y usted cómo aborda este tema en clase con sus estudiantes? ¿Qué debates principales salen del aula? Bueno, lo que tiene que ver con la seguridad social, digamos que resulta ser un aspecto, una figura muy vigente. Entonces, digamos que en el aula de clase siempre lo que se lleva son temas de reflexión hacia el estudiante. Reflexión en el sentido en que la seguridad social primero trasciende fronteras. La seguridad social se enmarca como un derecho universal, porque la seguridad social efectivamente, con esa mirada de sensibilizar este tipo de derechos que surgen y sobre todo llevarles a aula de clase, conlleva a entenderla mucho mejor y sobre todo a que tengamos un nivel de conciencia en por qué es necesario contribuir al sistema de seguridad social. Porque efectivamente, si bien un Estado busca generar mayores condiciones, oportunidades y beneficios, digamos que eso dependerá también de cada dinámica de cada Estado. Entonces, hablar de una seguridad social conlleva a que efectivamente se reduzcan las estadísticas de pobreza, porque efectivamente si la persona no tuvo oportunidades laborales, como consecuencia no va a tener una cobertura efectiva de la seguridad social, porque la seguridad social diríamos que es excluyente porque requiere de una contribución. Si yo no le contribuyo, yo no voy a estar cubierto por la seguridad social. Estaré cubierto es por una asistencia social que es a través de subsidios. Entonces, si yo tengo la capacidad económica, produzco, soy autosuficiente económicamente, le contribuyo al sistema para que el sistema me genere una cobertura de los riesgos denominados riesgos sociales. Entonces, digamos que eso lo que se lleva al aula de clase parte primero de las reflexiones, de qué entendemos por la seguridad social, cuál es nuestra conciencia y nuestro aporte responsable cuando entendemos la dinámica de la seguridad social, porque es importante desde la perspectiva de trabajador estar cubierto por la seguridad social, porque es importante desde la perspectiva de un empleador, porque tengo que formalizar a mis trabajadores y obviamente esa formalización conlleva a que yo le cumpla con una contribución en materia de seguridad social, pero también a la persona que no está obligada a cotizarle, a contribuirle, cómo asumo la cultura de poder garantizar una cobertura que
insisto, es denominada como algún tipo de riesgo, es algo impredecible y el sistema ahí en esa medida conlleva a que efectivamente pueda generar una efectividad de unas contribuciones a través de esa forma de aportarle a un sistema de estos para otorgar un beneficio. Decía al principio que como está implementado nuestro sistema es una forma de pagar una prima. Yo pago un mínimo valor para obtener un mayor beneficio. Yo cotizo a un sistema de pensiones un 16% para tener un mayor beneficio, que sería una pensión de por vida. Entonces, entendiéndolo así, en el aula de clases las discusiones siempre surgen sobre las realidades que depara la seguridad social, porque la seguridad social es un tema vigente, es un tema de todos los días y permea a todo tipo de población. Y es así que efectivamente llevarlo a sus espacios de reflexión conlleva a que el estudiantado se vuelva un propagador de esa responsabilidad también que le asiste, porque no solamente es una carga estatal. La seguridad social, obviamente como una política pública, busca es efectivamente generar otras posibilidades en donde la persona también sea autosuficiente, le aporte a un sistema para que tenga una retribución que sería a través de unas prestaciones. Estás escuchando Podcast Derechos, diálogos jurídicos en tus oídos. Bueno, estamos en el podcast Derechos hablando con el abogado Ángelo Buitrago Giraldo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Manizales, sobre el derecho a la seguridad social en el trabajo. Y continuando con la línea, profe, en este derecho, ¿las empresas son quienes afilian a sus empleados a las entidades encargadas de brindar este servicio o las personas son las que deciden a qué entidad pueden cotizar? Bueno, perfecto. Ahí hay que puntualizar lo siguiente. Cuando hablamos de la empresa en sí, es reconocer que hay una relación laboral, es decir, que es en vigencia de un contrato de trabajo que obliga a las partes a contribuirle a un sistema. ¿Y quiénes son las partes? Empleador y trabajador. Entonces, entendiendo allí que cuando hablamos de esas dos partes, efectivamente, tanto el empleador como el trabajador le aportan a un sistema de seguridad social. ¿A quién le asiste en ese caso la obligación? Primero, el empleador a través de una plataforma integral de liquidación de aportes conocida como PILA, realiza ese proceso de cotización. Eso es una cosa en cuanto al operativo, quién adelanta el proceso de cotización. Ahora, en cuanto a quién elige, en ese caso puntual, a qué administradora del sistema de seguridad social quiere pertenecer, de entrada es al trabajador. El trabajador es el que elige a qué EPS quiere pertenecer, qué EPS es la que quiere que atienda o le genere esa cobertura asistencial y económica. Entonces, es el trabajador el que elige tanto la EPS del subsistema de salud, también el que elige el fondo de pensiones, donde quiere realizar sus aportes para un cubrimiento pensional. Es el trabajador, pero la parte operativa la hace directamente el empleador. Digamos que en materia del sistema de seguridad social en salud, es obligación que el trabajador haga una validación a través de una plataforma que se llama el sistema de afiliación transaccional. Pero quien lo activa es su empleador. Y el que hace los descuentos, tanto a salud como a pensión, es el empleador y los paga directamente a cada una de las administradoras. Decíamos que son las partes las que aportan al sistema, porque al principio les decía que ese valor de lo que se contribuye al sistema dependerá de cada subsistema. Decíamos que si es salud, hay una contribución del 12,5%, pero esa contribución es entre ambas partes. El empleador asume un 8,5% del 12,5% y el trabajador asume un 4%, que se lo descuentan de su salario. Lo mismo a pensión. El empleador asume un 12% del 16% y el trabajador le descuentan de su salario un 4%. Entonces, ahí hay una contribución compartida, pero toda la parte administrativa, interna, operativa, la hace directamente el empleador. ¿Y cuáles son algunas de sus anécdotas, casos concretos o experiencias en este camino del derecho que podamos relacionar justamente con el derecho que hoy estamos aquí conversando? Bueno, en esta realidad, en lo que tiene que ver con la seguridad social y sobre todo en el marco del trabajo, efectivamente son dos perspectivas.
La primera, digamos que a nivel de experiencias, sobre todo radica en aspectos de informalidad. Trabajadores que sobre todo han realizado una actividad durante largo tiempo y cuando llegan a su edad para acceder a alguna pensión no tienen la probabilidad o no tienen la posibilidad de acceder a una pensión de vejez. Entonces, lo primero es que desde esa perspectiva y de esa realidad de la informalidad, en mi oficio, en mi experiencia, me he encaminado más bien a realizar un asesoramiento preventivo para que efectivamente quien tiene la obligación de cotizar al sistema lo haga acorde, porque le sale más costoso cuando efectivamente no formaliza las relaciones laborales, y cuando hablamos de formalizar las relaciones laborales es efectivamente que se desaten esas obligaciones que conlleva a asumir una contribución por parte del sistema de seguridad social. En esas anécdotas, en cuanto a lo que respecta al sistema de seguridad social, hablar de la seguridad social como un derecho universal pues ha permitido que pueda adelantar un acompañamiento a personas que son colombianos y están en otros países y poderles resolver esa expectativa de pensionarse así estén en el extranjero, porque la seguridad social, insisto, tiene una mirada universal. Entonces el colombiano que lleva mucho tiempo en España, ejemplo, hemos tenido la posibilidad y la fortuna de poderlo asesorar y acompañar para que efectivamente pueda acceder a una prestación económica independientemente que esté radicado en este momento en otro país, siendo colombiano y teniendo doble nacionalidad. En materia de seguridad social, dentro de esta dinámica también de anécdotas, pues digamos que hay un componente que surge muchas veces cuando la persona presenta algún tipo de afección, dolencia, algún tipo de grado de invalidez, y muchas veces se desconoce que efectivamente hay un sistema de seguridad social que tiene la posibilidad de pronto de otorgarle una prestación económica denominada pensión de invalidez. Entonces, en esa perspectiva, creo que la seguridad social, además de ser vigente, no solamente genera una problemática actual, sino que hay un desconocimiento generalizado cuando efectivamente la persona, no teniendo posibilidades para acceder o más bien contribuir al sistema, ¿qué otro tipo de beneficios puede recibir por parte de nuestro sistema? Y es ahí donde efectivamente se busca, en el caso de Colombia, generar una cobertura para esa población que no tuvo la capacidad económica de contribuirle. En esa medida, poder orientar a personas para que averigüen, consulten qué son los denominados beneficios económicos periódicos, son alternativas que van surgiendo para que las personas por lo menos tengan una expectativa como una prestación económica a percibir, sobre todo cuando ya se les disminuye las posibilidades de producción. ¿Y en este momento se encuentra en alguna investigación o ha realizado alguna investigación sobre el tema que nos pueda contar cómo aborda este tema del derecho a la seguridad social? Sí, efectivamente, digamos que en nuestra dinámica académica todo surge, por un lado, de la fortuna de conjugar tanto nuestro oficio como docente y también mi oficio como abogado litigante, porque efectivamente en el aula de clases se les trae la realidad a los estudiantes, ¿sí? Lo que se vive en el día a día con estas figuras jurídicas en materia de la seguridad social. Y he tenido la fortuna de acompañar, sobre todo como jurado de procesos de investigación, temas que han surgido en materia de la seguridad social, y son muchos, desde el derecho comparado, mirando la seguridad social de Colombia con otros países, desde las modalidades pensionales que surgen, en ese caso con una cobertura de la seguridad social conocida como teoría de los riesgos sociales, discusiones que tienen que ver con derechos de jubilación convencional, que es otra categoría que surge desde los derechos a través de convenciones colectivas. Entonces, digamos que se han venido gestando sobre todo discusiones que redundan en torno al sistema de la seguridad social porque es un tema muy vigente. Entonces, en esa medida, creo que desde el punto de vista académico hay mucho resorte, hay mucho insumo para continuar con estos procesos de investigación en este tema que, insisto, es denominado como un derecho universal. Historias por conocer. La integración de la ciencia en las artes, la literatura y el cine. Profe, y para finalizar este podcast, ¿qué película o libro nos recomienda que le guste y esté relacionada con el derecho o el derecho a la seguridad social que quiera sugerir a quienes nos escuchan? Bueno, libros, digamos que como referente, sobre todo histórico, existe, digamos que un referente muy interesante que enmarca la seguridad social y es el derecho de la justicia, John Rawls. Ahí se cimienta parte de esa mirada de la responsabilidad social.
Y creo que desde nuestro proceso también académico, sobre todo de formación, hay que llevarlo siempre a la problematización, a la reflexión académica. El derecho a la justicia, muy seguramente un libro que nos ayudará a entender mucho más este derecho. Bueno, Ángelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, a ustedes muchas gracias, un cordial saludo. Bueno, queremos recordarles que estaremos conversando sobre derechos en la segunda temporada de este podcast educativo. En el próximo capítulo hablaremos con Jorge Iseinover Janor García sobre los derechos laborales. El derecho laboral está plasmado en la Constitución Política. Quiere decir que es una política pública. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad. Recuerden que pueden escribirnos al correo podcast@umanizales.edu.co y que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify y YouTube, además de la página de la emisora de la Universidad de Manizales, umfm.com.co. Esto fue Podcast Derechos. Diálogos jurídicos en tus oídos. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos. Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti. Realiza tu inscripción en línea, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. El encuentro con los libros como te gusta. Autores. Títulos, adaptaciones, corrientes. Lecturas para tu sed de conocimiento. Obras que amplían tu imaginación. Escúchanos en Proletrarios todos los martes a las 7 de la noche en UMFM 101.2 y en www.umfm.com.co.